Bueno, pues buenos días. Estamos en Hechos, viendo el crecimiento de la obra del Señor. Y estamos en el capítulo 11, Hechos capítulo 11, y vamos a leer en esta mañana del 1 al 18. Hechos 11:1 dice: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta aquí la lectura. Hoy tenemos delante de nosotros un relato que prácticamente es la repetición del capítulo anterior, con la diferencia de que en el capítulo 10 Lucas narra en tercera persona lo que sucede tanto en Jope como en Cesarea, y en este capítulo narra en primera persona, en labios de Pedro, lo que sucedió. Y creo que es importante preguntarnos por qué se repite este relato. La respuesta puede estar en que Lucas es el único autor de la Biblia que no era de origen judío. Y creo que la repetición de este relato tiene que ver con la condición que Lucas tenía de ser un gentil. Además, el relato de lo que pasó en Cesarea tiene que ver con un hecho trascendental en la historia de la Iglesia: la incorporación de los gentiles a la Iglesia. Es lo que Pablo denomina en Romanos que eran las ramas que han sido injertadas y han sido hechas participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice el versículo 1 que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y me llama la atención de nuevo lo rápido que corrían las noticias en aquella época. Sabemos que en aquel entonces no existía internet, ni radio, ni televisión, pero aún así las noticias corrían como la pólvora. Ya hemos visto lo mismo en el capítulo 8, cuando el Evangelio llegó a Samaria por medio de Felipe. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. En ese capítulo 8 vimos que fue uno de los diáconos quien llevó el Evangelio a personas no judías, y eso fue supervisado después por los apóstoles, quienes finalmente dieron el visto bueno a que el Evangelio fuese predicado en Samaria. Pero ahora fue el apóstol Pedro quien fue a predicar a casa de un gentil. Pero me llama la atención que aun siendo el mismísimo apóstol Pedro, fue a rendir cuentas delante de la Iglesia. El final del capítulo anterior nos dice que Pedro quedó durante unos días en Cesarea, y entendemos que quedó en casa de Cornelio. Y como decía, las noticias llegaron a Jerusalén
antes que el propio Pedro. Nada más llegar, los judíos le dicen, dice Lucas, que los judíos disputaban con Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y creo que debemos entender esta pregunta según lo que hemos leído en boca del propio Pedro en el capítulo 10. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y es que esta era la manera en la que habían sido educados los judíos desde su niñez durante muchos siglos. Los judíos evitaban todo contacto con personas que no eran judías por temor a ser contaminados. Los gentiles no tenían las normas de purificación que los judíos habían recibido a través de la ley de Moisés y evitaban todo contacto con ellos por si acaso habían tenido algún contacto con algo inmundo, y eso podía también convertirlos a ellos en impuros. Como sabemos, había grupos como los fariseos que llevaban a rajatabla el tema de la purificación. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, los fariseos observaban meticulosamente para, si cometían algún fallo, poder acusarlos, poder acusar cualquier imprudencia que pudieran cometer en cuanto a la purificación. Dice Mateo 15:1: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos antes de comer pan. Estaban ofendidísimos porque Jesús y sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Por cierto que no había ningún mandamiento en la ley que mandase esto, y al menos ellos lo reconocen porque dicen que era la tradición de los ancianos. Por eso Jesús les respondió con un mandamiento que Dios sí había ordenado en la ley de Moisés: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y los fariseos buscaban excusas para no cumplir con este mandamiento, que sí estaba en la ley, pero inventaban otros con los que cargaban a los demás. Y es por eso que Jesús les dice: cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Aquellos a los que Lucas llama de la circuncisión habían sido educados por fariseos, escribas e intérpretes de la ley, y era lógico que, como vimos en el capítulo anterior con Pedro, sintiesen cierta aversión a lo que Pedro había hecho en Cesarea. Pero aunque el texto nos dice que los de la circuncisión disputaban con Pedro, Lucas narra del propio Pedro lo que le hizo entrar en casa de una familia gentil. Se dedica a narrar lo que sucedió, y creo que la forma de contestar de Pedro podemos pensar en lo que nos dice Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y creo que es de destacar también a este Pedro, que antes sabemos que era muy echado para adelante, pero que ahora hablaba con mansedumbre a aquellos que lo estaban acusando de haber hecho algo ilícito. Y Pedro comienza a narrar lo que le sucedió cuando estaba en Jope. Y aquí notamos otra diferencia con respecto al texto en el capítulo 10. En el capítulo 10 la historia comenzaba por Cornelio en Cesarea. Ahora, que es Pedro el que está narrando, comienza con Pedro en Jope. Pedro narra a los hermanos de Jerusalén por orden todo lo que le sucedió. Les dice que él estaba orando. Y ya he comentado en varias ocasiones el cambio que se produjo en Pedro en cuanto a su vida de oración. De no poder velar ni tan solo una hora en el huerto de Getsemaní, a ser un creyente, un hombre de oración. Y es por eso que en su primera carta puede exhortarnos a ser sobrios y velar en oración, primera de Pedro 4:7. Pedro estaba en un momento de intimidad con el Señor y de repente tuvo una visión, un gran lienzo que descendía del cielo hacia él. Y en ese lienzo había todo tipo de animales, cuadrúpedos, terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y lo que le sorprende a Pedro fue la voz que escuchó desde el cielo y que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro es contundente: Señor, no, porque nunca ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Y esta frase nos recuerda lo que Ezequiel dice a Jehová en Ezequiel 4:14. Ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda,
ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Era la hora de comer. Pedro tendría hambre, y sería lógico que el hambre le llevase a querer comer de aquellas cosas. Pero Pedro recalca que es la voz que viene del cielo la que le dice que coma aquellas cosas, pero que son cosas inmundas de las que nunca antes había participado. Y es que Pedro tenía la misma aversión a las cosas inmundas que aquellos de la circuncisión que ahora estaban disputando con él en Jerusalén. Y de nuevo escuchó la voz del cielo diciéndole: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La soberanía de Dios estaba por encima de cualquier pensamiento que Pedro y aquellos de la circuncisión pudieran tener. Y hasta en 3 ocasiones se repitió la escena en la que la voz del cielo le decía a Pedro que matase y comiese de aquellos animales. Era una escena que Pedro en aquel momento no entendía, pero que una vez en casa de Cornelio pudo llegar a entender perfectamente. Y es que con aquel lienzo Dios estaba preparando a Pedro para recibir a un grupo que Cornelio iba a enviar a casa de Simón el curtidor, donde Pedro estaba hospedado. Una vez que se retiró el lienzo, los 3 hombres enviados por Cornelio llegaron a casa del curtidor, llamaron a la puerta, y en ese instante el Espíritu dijo a Pedro que sin dudar fuese con aquellos hombres. Y Lucas no nos describe lo que Pedro sintió en aquel momento, pero supongo que estaría muy extrañado con todo lo que había sucedido. Primero, la voz del cielo diciéndole que matase y comiese de todos aquellos animales. Luego, la llegada de un grupo de gentiles a la puerta de la casa donde estaba y que preguntaban por él. ¿Por qué estaban sucediendo estas cosas? Sabemos que por el capítulo anterior que el viaje, que Pedro emprendió viaje al día siguiente hacia Cesarea. En el capítulo 11 se nos dice que Pedro es acompañado por otros 6 hermanos que ahora también estaban en la presencia de la iglesia y que servían de testigos de lo que había acontecido. Y es que estamos viendo la importancia que tienen los testigos a lo largo de todo el libro de Hechos. En este caso no solo 2 testigos como era la ley de Israel, sino hasta 6 testigos pudieron dar fe de lo que había sucedido en Cesarea. Y Pedro sigue relatando la historia. Al llegar a casa de aquel gentil, a casa de Cornelio, este le narra lo que le sucedió mientras también estaba orando. Se le apareció un ángel en su casa que se puso delante de él y le dijo que enviara hombres a Jope y que hiciese venir a un tal Simón, al que le llamaban Pedro. Llamar a Pedro tenía un objetivo: que le predicara el Evangelio. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. Y es que aunque Cornelio era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, estas cosas no eran suficientes para ser salvos. Le era necesario conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Le era necesario escuchar el Evangelio para poder creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y Cornelio juntó en su casa a un grupo de personas que escucharon lo que Pedro tenía que decirles. Y recordamos lo que Pedro les dijo en el capítulo 10. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su muerte. Y en este punto, cuando Pedro llegó a este punto del mensaje, dice en el capítulo 10 que descendió sobre aquellos que escuchaban el mensaje el Espíritu Santo. Pedro enfatiza que fue del mismo modo como les había pasado a ellos
en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Me llama la atención que cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, Pedro, en lugar de destacar la sorpresa que le produjo, destacó lo que le vino a la mente: las palabras que Jesús les había dicho poco antes de ascender a los cielos. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esto me hacía pensar en la importancia que tiene aprender la palabra de Dios para poder recordarla en muchos momentos de nuestra vida, porque nos trae consuelo, nos trae gozo, nos trae también buenos consejos en medio de cualquier situación. Pedro pudo comprobar de primera mano el cumplimiento de lo que Jesús había dicho y termina su narración de lo sucedido en Cesarea diciendo: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y quizás en esta frase podemos recordar lo que Pedro y Juan dijeron ante el concilio, tanto en Hechos 4:19 como en Hechos 5:29. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? La pregunta que les lanzó Pedro hizo reflexionar al auditorio. Dice el texto que oídas estas cosas, callaron. Y no sabemos durante cuánto tiempo se callaron, pero estuvieron reflexionando sobre lo que Pedro les había contado. Y entiendo que la mano de Dios estaba sobre lo que había sucedido. Ellos pudieron entender que la mano de Dios estaba sobre lo que había sucedido. Esta pregunta puede resumir todo lo sucedido. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Y es que Pedro no había ido a casa de un gentil por su capricho, no había ido a casa de un incircunciso porque él lo quisiera, sino que Dios fue el que lo hizo ir hasta allí. Y si Dios nos manda algo a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Pedro no había hecho nada más que obedecer la palabra de Dios. En primer lugar, por medio del sueño, después por la voz del Espíritu y finalmente por el Espíritu Santo, para sorpresa de Pedro y de los demás judíos que estaban allí presentes. Y es que Pedro era un simple testigo de lo que Dios quería hacer. Por eso no pudo negarse a bautizar con agua a aquellos a los que Dios había bautizado con el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles fue tan inesperado como lo había sido sobre los judíos en el día de Pentecostés. Y además también fue acompañado y ratificado por la manifestación de lenguas. Y dice Pedro, como sobre nosotros al principio. Y es que si Pentecostés marcaba la introducción de los judíos en el nuevo pacto, lo que ocurrió en Cesarea era el Pentecostés de los gentiles, la entrada de los gentiles al plan eterno de la salvación. La pregunta que los de la circuncisión hicieron al principio del capítulo fue contestada por Pedro repasando lo sucedido en Jope y Cesarea y enfatizando la iniciativa de Dios. Pedro no tuvo más opción que seguir las iniciativas que venían de parte de Dios. Y es que Pedro nos narra al menos 4 iniciativas que vinieron de parte de Dios y que le llevaron a entrar en casa de aquellos incircuncisos. La primera iniciativa fue la visión de la sábana con los animales inmundos y aquella voz que descendía del cielo diciéndole que comiese. La segunda iniciativa fue la voz del Espíritu Santo, ordenando a Pedro acompañar a aquellos hombres que venían desde Jope para buscarlo. La tercera iniciativa de Dios fue la noticia de Cornelio acerca de cómo Dios mismo, por medio del ángel, le había mandado que buscara a Pedro. Y la cuarta fue la acción divina del descenso del Espíritu Santo sobre Cornelio y los que estaban allí con él. Pedro se limitó a hablar, el resto lo hizo Dios. Y aquel grupo de judíos que estaban en Jerusalén terminaron glorificando a Dios y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y si nosotros estamos aquí en esta mañana, queridos hermanos, es porque Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Pablo, aquel que fue escogido como instrumento para llevar el nombre de Jesús a los gentiles, escribiría un poquitín más adelante a los que vivían en Éfeso.
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Queridos hermanos, nosotros también tenemos el privilegio de glorificar a Dios, como hicieron aquellos judíos, como se nos exhortaba al principio del culto. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Pues a Él sea la gloria. Amén.